Bueno, buenos días a todos. Como hemos estado actualizando en algunas sesiones generales, vamos a ir dando lo nuevo que ha salido sobre COVID-19. Y bueno, y aparte otra cosa muy importante que vamos a tocar en la sesión, pues es el primer caso que tuvimos aquí en México y que lo tuvimos en el INER. Algo muy importante que reportó Llama en el 2020, porque con esto debemos de empezar hasta que no termine la temporada de influenza. Vean la importancia de saber la circulación y la patogénesis de los virus respiratorios. COVID-19 en los Estados Unidos al 24 de febrero lleva realmente pocos casos, la mayor parte son casos importados, pero realmente no ha habido pacientes críticos, apenas unas muertes en Washington, en comparación con COVID-19 en China, que bueno, también son pocos casos, 75,000 en comparación con qué, con 29 millones de pacientes de influenza, 13 millones de visitas hospitalarias, 280,000 hospitalizaciones en los Estados Unidos esta temporada y más de 16,000 muertos. Esto es muy importante para hacer la comparación de influenza con COVID-19. En cuanto a las beta coronavirus que se está comparando ahorita COVID-19 al corte de finales de febrero, vean la tasa de fatalidad de MERS, que es del 35%, de SARS, que es del 9%, y a la semana antepasada 2.4% con más de 65,000 casos de COVID-19. Entonces vean la importancia en que la mayor parte de estos casos son pacientes que han sido ya dados de alta o son ambulatorios. Al día de ayer, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos 90,000 casos confirmados en el mundo, 1,922 nuevos, que al inicio de la pandemia, bueno, de esta epidemia, porque todavía no es pandemia, eran 3,400 a 3,800 diarios casos diarios diagnosticados por PCR. Pero vean la importancia del día de hoy que les traigo es que la epidemia en China está disminuyendo gracias a las medidas de contención que vamos a ver más adelante. Están apareciendo entre 130 y 184 casos nuevos diarios cuando llegaron a tener 3,400 diarios. Y ahora la mayor parte de estos nuevos son en países que no están llevando a cabo las medidas de contención, de aislamiento de los casos y los contactos, que es muy importante. El nivel de alerta es muy alto. Y en México, pues ya obviamente la OMS lo tienen. Aquí está el mapa de dónde está activo COVID. Se agregan aquí al día de hoy por la mañana confirmados Chile y Argentina. Tenemos 5 casos confirmados en México reportados a la OMS. Y vean, eso es lo que les digo a nivel global. Pues de 1,800 al 13 de febrero, 1,000 el 23 de febrero, empieza los brotes en diferentes países y sube a 1,700 y ahora 1,900. O sea, la tasa va otra vez en aumento, pero vean, no es debido a China, vean, en China 1,800, 1,100, 650, 500 y 130 nuevos. Pero esto es muy importante porque nos están dando un ejemplo los chinos de cómo se puede contener esta infección y que podríamos detener lo que es una pandemia. En Estados Unidos estos son los estados que debemos de tener en cuenta que hay casos confirmados, también se agregó ahí Texas. En México hay 5 casos confirmados de casi 100 que ya se han evaluado en una semana a partir de que diagnosticamos el primer paciente en México. Empezaron a haber más estados y vean, todos estos estados son los que ya han reportado casos sospechosos que cumplen con definición operacional. En el Instituto de Enfermedades Respiratorias continuamos la vigilancia de virus respiratorios. Vean cómo ha incrementado un poquito virus respiratorios gracias a pues tantos pacientes que hemos tenido, pero han sido influenzas, rinovirus y otros subtipos de coronavirus. En cuanto a nuestra estadística de coronavirus, al día de hoy, agregando ahora sí ya el primer SARS-CoV-2 COVID-19, hemos tenido un total de 184 pacientes hospitalizados en el INER por coronavirus. Ahora, la nueva definición de caso y manifestaciones clínicas es que todos los pacientes que hayan estado en contacto con un caso confirmado y que tengan síntomas ya se considera caso sospechoso o que estén en estos países de transmisión altamente activa dentro de la comunidad, que es China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur. Los estudios, aquí estoy resumiendo los más importantes clínicos, este es el del Lancet del primero, donde reportan que la mayor parte de los síntomas son fiebre, tos, disnea, mialgias y fatiga, y que la aparición de disnea en pacientes que deben de ser hospitalizados es en promedio a los 8 días. Otra cosa importante de este artículo es que entre más se retrase la atención de un paciente, esta gráfica siempre la pongo porque es la única que ha salido en los artículos, entre más tarden en recibir las medidas de soporte o antivirales, mayor el riesgo de que los pacientes caigan en SIRA, ingresen a terapia intensiva o se mueran, que es lo mismo que pasa con influenza. A partir del inicio de síntomas, en promedio tardan 7 días para hospitalizarse, 8 días para iniciar disnea, 9 días para el SIRA y 10 días para ingresar a UCI. O sea,
prácticamente lo que ya conocemos de la evolución de pacientes con influenza. En este estudio más grande de 100 casos, casi 67% eran mayores a 50 años, más del 50% con condiciones médicas crónicas, las mismas que ya vimos, y 75% de estos pacientes que ingresaban al hospital con neumonía bilateral. La mortalidad intrahospitalaria de estos 100 pacientes era de 11% y había varias coinfecciones de bacterias nosocomiales y hongos, 4% en general, y 17% de los hospitalizados caían en SIRA. Este otro estudio importante del JAMA de 138 pacientes, lo importante que demostró, todos estos tres han sido de la ciudad de Wuhan. Más del 40% de los pacientes que tenían hospitalizados eran trabajadores de la salud o tenían que ver con transmisión nosocomial con pacientes hospitalizados que estaban por otras causas ahí. 12% eran pacientes hospitalizados por otras causas que se infectaron por COVID-19 y 29% trabajadores de la salud. Desenlaces de esta cohorte de Wuhan: 20% SIRA, 17% arritmias, 16% ingreso a UCI y 4.3% de mortalidad. Entonces, como se están dando cuenta, conforme crecen los estudios clínicos, la mortalidad va disminuyendo porque van ingresando más pacientes con enfermedades leves. Este es el estudio más grande de los CDCs chinos, el primer reporte de más de 70,000 casos sospechosos con 44,672 confirmados, donde el 40% de los casos estaba entre 50 y 69 años. La importancia es que las comorbilidades más frecuentes que reportaron en estos hospitalizados eran diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, EPOC y asma. 13.8% eran casos que tenían criterio de severidad de estar hospitalizados, pero de criterios para ingreso a terapia intensiva solo el 4.7% de estos pacientes. Y este es el resumen que hizo JAMA de este gran análisis de los CDC chinos, donde vemos que 87% de los casos oscilaban en la edad de 30 a 79 años, menos del 1% eran menores a 10 años, que esto es muy importante saberlo, que no pega igual que la influenza en niños menores de 5 años que están vacunados. Otra cosa muy importante es que la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad es de 2.3% en toda esta zona china, pacientes críticos 5%, pacientes con una enfermedad severa 14%, y vean, más del 81% son enfermedades leves que van desde un catarro común a una exacerbación de asma EPOC sin una neumonía grave. 49%, esto es muy importante, o sea, no debemos de alarmarnos, pero los que estamos en centros de referencia como es el INER, solamente 5% son críticos, pero de ese 5%, 49% de esos críticos pueden morir. O sea, la tasa de letalidad en pacientes críticos es muy alta por el momento. Y vean, ya en general, fuera de la ciudad de Wuhan, en todo China, cuando empezaron a llevarse adecuadamente las medidas de protección personal, todos los cursos, los aislamientos, etcétera, pues solamente Wuhan fue el que reportó muchas infecciones nosocomiales en trabajadores de la salud. Cuando se empezaron a tomar las medidas en otros estados de China, 3.8% es la tasa real de trabajadores de la salud infectados por mal uso de equipo de protección personal o aislamiento del paciente o identificación tardía. Las tomografías, pues es básicamente algo similar a influenza, parches de vidrio del lustrado, neumonías que pueden ir progresando hacia un deterioro o normalmente progresan a la mejoría en 7 a 10 días. Este otro estudio es muy importante de 50,000 hospitalizados confirmados en China, este es de los más recientes que ha salido, donde se hizo un metaanálisis de todos los casos que hay ahorita reportados en la literatura, encontrando que 14% tienen SIRA, TAC normal en todos estos hospitalizados, en el 96% con neumonía, los casos severos 18%, y vean, una mortalidad se está estimando del hospital de 4%, o sea, nada que ver con la mortalidad que puede ser hasta del 15 a 20% de pacientes con influenza. Este estudio del New England Journal of Medicine de más de 1,000 pacientes demostró que 5 pacientes, nuevamente repetimos, en UCI, 2.3% del total de hospitalizados requirieron un apoyo mecánico ventilatorio, y la mortalidad en este gran estudio del New England Journal of Medicine, 1.4%, o sea, de las más bajas que ha habido, y esto es porque hay muchos centros chinos ya con mayor experiencia, aislamiento y detección temprana. Lo mismo, diabetes, EPOC, hipertensión, o sea, se está repitiendo la misma tendencia de los pacientes que tienen que ser hospitalizados, las comorbilidades que presentan. A muchos se les está dando Celtamivir, tratamiento completo como el manejo complementario. Pocos pacientes se les está dando ECMO, en esta serie solamente 5 recibieron ECMO, vamos a ver más adelante lo del ECMO, mortalidad de 1.4%. Vean, en la serie de Beijing, que también es una serie grande, la mortalidad que fue de los estados que más tardíamente llegó el coronavirus, 0.9%.
O sea, nos estamos dando cuenta que los hospitales y trabajadores de la salud y la referencia temprana de los pacientes está ayudando a disminuir la mortalidad de coronavirus. Y bueno, vean cómo muchos de los casos de Beijing son casos comunes, que son exacerbaciones de asma, hipobronquiolitis o catarro común. Vamos a empezar a ver que muchos estudios están dándoles la mayor parte lopinavir, ritonavir, que es un tratamiento contra VIH a los pacientes, y no vamos a tardar en tener una recomendación probablemente, y que en el INER vamos a tomar una postura para uso de antirretrovirales para pacientes críticos y algún otro medicamento conjunto. En este estudio de Singapur, ni un solo paciente muerto, que es muy importante, los primeros casos de Singapur. O sea, vamos a empezar a ver muchos países que no. Lo importante es que aquí están viendo que el coronavirus también se puede detectar en la sangre y en las heces, y eso aparentemente no tiene un potencial infecto contagioso. Y vean cómo casi todos los pacientes de Singapur con un ingreso hospitalario se van a su casita después de aproximadamente 7 días en promedio de estancia hospitalaria. Y a muchos que les dan lopinavir, ritonavir, también se han ido de alta a su casa. De hecho, el 100% de los medicamentos, ya a todos los que tengan la definición de caso, al mismo tiempo PCR de influenza y coronavirus, y a las 4 horas tenemos el resultado. Al día de hoy, vean, en una semana, cuando llegó el primer caso, hemos hecho 335 PCRs y hemos tenido 32 casos sospechosos y 31 casos negativos y solamente un positivo. Es importante saber que, a diferencia de influenza, que no está recomendado el exudado faríngeo, aquí las cargas virales son muy altas en la boca y el exudado nasofaríngeo es muy importante. Y el exudado faríngeo es muy importante, al igual que el nasofaríngeo. Para el manejo y la prevención, ¿qué es lo que ha salido de COVID? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver últimamente? Ya tenemos unas guías que junto con el INER se escribieron para el manejo de pacientes hospitalizados y que están disponibles en la Secretaría de Salud, y que toman mucho su manejo para el manejo del paciente crítico, que es donde nos deberíamos enfocar por la tasa de mortalidad tan alta que hay un paciente que ingresa a terapia intensiva. Bien importante, si el paciente requiere un procedimiento que genere aerosoles de ventilación no invasiva, como es la cánula de alto flujo, la intubación, etcétera, esto puede generar aerosoles, y se está recomendando lo que ya vemos en nuestros cursos, las medidas de protección personal, que esto se haga principalmente a la intubación, no en una broncoscopía, en cuartos aislados, sin otros pacientes. Y bien importante, el doble enguantado, es muy importante el doble guante para evitar el contagio del personal de la salud. El ECMO todavía no se sabe cuál es su ventaja, desventaja, sin embargo, todos dicen que hay que tener muy claro que tiene mucho riesgo de infecciones y sangrados, como se han visto en influenza y otras infecciones respiratorias. Lo que sí ya se empezó a reportar y vamos a empezar a ver en pacientes críticos es que pacientes que tengan detectado SARS-CoV-2 en sangre tienen un mal pronóstico hospitalario, o sea que progresan más rápido a SIRA o que tienen mayores criterios para ingresar a la terapia intensiva. Pero ahora vamos a lo más importante del manejo. Lo más importante del manejo es la contención de los casos, que es lo que estamos haciendo y que es lo que debemos de estar difundiendo hoy en día como médicos y trabajadores de la salud. El controlar el brote puede ser al aislar los casos y los contactos. Vean, aquí tenemos los contactos y si nosotros los aislamos se detiene la cadena de transmisión, a diferencia de si uno no agarramos la cadena de transmisión y no los aislamos, continúa infectando más personas. Este estudio muy importante del Lancet nos dice que al aislar casos y contactos detiene la cadena de transmisión. Y en esta detención de cadena de transmisión, vean lo que pasa con el R0, que está estimado de 2.5, independientemente del caso, si nosotros hacemos aislamiento del caso y los contactos, vean cómo el R0 puede bajar hasta 0. O sea que se detiene por completo la cadena de transmisión, y esto es lo que está haciendo China y lo que está haciendo que en vez de 4,000 casos diarios ya tengan casi menos de 100 casos. Entonces es muy importante que el 90% del brote en una zona geográfica se puede detener con el mero aislamiento. Ni siquiera necesitan estar en un hospital aislados, pueden estar en su casa y pues obviamente aquí hay que confiar en la población y que la población confíe en estas medidas y no se desesperen. ¿Qué están haciendo en Italia, que tuvieron el gran brote y que son los que nos pasaron el coronavirus a México y a Latinoamérica? Ya tienen un número telefónico para hacer el reporte y tienen un sistema ya muy avanzado para detectar los aislamientos y que se cumpla con el aislamiento domiciliario por parte vía telefónica, por WhatsApp, por SMS o por vigilancia directa. Entonces esto es muy importante porque todo el mundo ahora se está enfocando en los aislamientos. Y es lo que tenemos que estar dando cuando demos una conferencia, una entrevista, lo que necesitemos, porque ahora quien va a detener el brote es la población en general, no nosotros. Ahora,
Esto es muy importante porque, bueno, me tocó ahora que tuvimos el caso del coronavirus, pues hay un pánico hasta en los mismos trabajadores de la salud. No es tan sencillo de contagiar si usamos las medidas de protección adecuadamente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Luchamos una epidemia y una infodemia también, porque estamos viendo muchas redes sociales, WhatsApp, las noticias de información que no es verídica. Por favor, entiendan esa situación. Las redes sociales y los medios ponen a la salud pública en una gran desventaja. Y eso hace que los hospitales no trabajen adecuadamente y puedan colapsar por no tener personal. Y si usamos las medidas de protección personal adecuadamente, no va a haber ningún problema. Estamos viendo que las tasas de infecciones nosocomiales en trabajadores de la salud han bajado bastante gracias a los EPPs. La información verídica es lo mejor contra el pánico, dice Lancet. Entonces, otra cosa importante, el retiro de aislamiento de casos positivos, ahora es lo que vamos a empezar a ver. ¿En qué momento les quitamos el aislamiento a los positivos? Entonces hay criterios clínicos de PCR y de número de contactos para valorar que se les quite el aislamiento. ¿Qué resume este artículo de Viruses? Que debemos de tener mínimo, si el paciente estuvo crítico hospitalizado, 1 o 2 PCRs negativas o está prácticamente asintomáticos. Un asintomático es muy difícil que transmita la infección, pero deben de completar su cuarentena de 14 días. Ahora, las PCRs reactivas pueden estar todavía después de 5 a 13 días del alta. Clínicamente se puede ir de alta, puede seguir infecto contagioso. Entonces, debemos de seguir enfocando y haciendo énfasis en la cuarentena, el aislamiento domiciliario. La confianza, empiezan a salir muchos artículos para detener esta epidemia y que se haga una pandemia. La confianza es un factor clave en el deseo del trabajador de la salud para trabajar en el brote de COVID-19. ¿Vale? Entonces, si les damos confianza a los trabajadores y ellos confían en que no se van a infectar, pues va a funcionar muy bien el hospital, vamos a detectar mejor los casos, los aislamientos, los contactos. Ahora, la última parte, pues ya hay muchos ensayos clínicos aleatorizados para tratamiento de COVID-19, los más importantes aquí están, los pueden bajar en este DOI, que es la referencia. Lopinavir, ritonavir, que es el tratamiento antirretroviral de VIH, es la mayor parte de los ensayos clínicos que están usando. Darunavir, cobicistat es otro antirretroviral que también usamos hoy en la medicina contra el VIH. Remdesivir contra ébola, que también hay ensayos clínicos. También hay otros de Valoxavir, que es el nuevo tratamiento antiinfluenza que ya tenemos disponible en México y que acaba de llegar. También tenemos tenofovir, alefenamida, entricitabina y lopinavir, ritonavir en combinación, que son tratamientos antirretrovirales completos para VIH. Cloroquina, que es un antipalúdico y un tratamiento antimalaria y antirreumático, es muy importante porque tienen todas estas actividades in vitro y aparentemente, principalmente los estudios de lopinavir, ritonavir, sí han demostrado un avance clínico en los pacientes. Entonces, la mayor parte de los nuevos medicamentos son antimaláricos y antivirales. Ya están empezándose a hacer vacunas, principalmente en moléculas epítopes que son similares a SARS-CoV, que es el del 2003, porque son casi 88% similares genéticamente, y aquí vemos ya los epítopes que están buscando para las vacunaciones. Y para terminar mi participación, el primer paciente en México de COVID-19, un paciente de 35 años, ingeniero, que es de aquí de la Ciudad de México, no tenía inmunización contra influenza, él viajó del 16 al 22 de febrero a Italia, estuvo en su regreso, el vuelo de regreso fue Milán-Malpensa, Malpensa-Madrid, estuvo en Madrid 2 a 3 horas, y el paciente el día 22, del 16 al 22 estuvo allá, el 22 regresó a la Ciudad de México. Lo importante que debemos de conocer del caso es que él estuvo sentado justo al lado de un paciente positivo que estaba tosiendo y tenía síntomas al lado de él, y él a su compañero de la convención. Él, bueno, lo importante que debemos de comentar es que fumaba o fuma una cajetilla al día, ya lo vamos a meter al programa de tabaquismo, ya se lo ofrecimos. Entonces, esto es muy importante porque el tabaquismo y todo esto es lo que predispone más a infecciones respiratorias y que sean más susceptibles a estas infecciones. El paciente empieza un día después de su llegada a México, o sea, esto es muy importante, casi todos los pacientes importados no los podemos detectar por más filtros en el aeropuerto. O sea, está bien que haya filtros en el aeropuerto, pero lo que está sucediendo en el mundo es que los pacientes llegan sintomáticos, sin fiebre. O sea, yo no puedo detectar en un aeropuerto, puedo llegar a hacer una PCR ahí a todo el que venga de Italia. O sea, no. O sea, por eso estamos viendo que los pacientes que están llegando aquí a México positivos, pues vienen en una fase asintomática de incubación y aquí están haciendo los síntomas. Entonces es muy importante dar información verídica del comportamiento viral.
El 24 y 25, bueno, siguió con las mismas molestias de astenia, dinamia, mialgias, artralgias, tos, cefalea, fiebre no cuantificada, se automedicó ibuprofeno y amantadina. El 26 ya no acudió a su trabajo, 2 días estuvo en el trabajo, ahorita vamos a ver los contactos. Y el 27 ya acudió al INER porque seguía con las molestias y le hablaron de su trabajo diciéndole que en la comisión había pacientes positivos de COVID. Entonces, eso fue muy importante para poder diagnosticar a todos estos pacientes que fueron sus contactos. 32 contactos reales cercanos tuvo el paciente, 10 familiares, 13 compañeros de trabajo, el chofer de taxi y 8 jugadores de fútbol. Prácticamente el 90% de ellos están en aislamiento domiciliario. Eso ayuda muchísimo a que se contenga este tipo de brotes. La atención en el INER se registró en el triage, se inició el protocolo de atención que ya presentamos en sesiones pasadas, se le hizo un atacar, prácticamente signos vitales normales, no tenía fiebre, saturación de oxígeno adecuadamente, sus laboratoriales, lo importante, proteína C reactiva negativa, procalcitonina negativa, sin leucocitosis, lo único importante, pues bueno, de los laboratorios nada. Electrocardiograma prácticamente normal, gasometrías arteriales normales, no acidosis, no desaturación, nada, y esta es la atacar. Esta es la atacar de ingreso, donde parece ser que tiene un poco de vidrio despulido aquí, pero esto parece ser más daño crónico por el tabaco, ya analizándolo con radiólogos y neumólogos del instituto. Lo importante es que encontramos en el paciente, ahorita vamos a ver un nódulo solitario por acá, este quiste que tenemos por acá, y esta es la tomografía de ingreso, ahorita les voy a enseñar el nódulo. Y bueno, a lo que voy con esta toma, aquí está el nódulo pulmonar, que ya lo pasamos, y lo importante es que pues no había datos de neumonía, ni vidrio deslustrado, nada de eso. En la tomografía de egreso, de control, aquí vamos a ver el nódulo, ahí está, el nódulo pulmonar y el quiste. Entonces, sin neumonía ni nada y se pudo ir de alta. Ahí tenemos el quiste del paciente. Ahí tenemos el nudo pulmonar y prácticamente nada asociado a COVID-19. Otra cosa importante es que al paciente se le dio celtamivir paracetamol y se hizo un diagnóstico microbiológico por PCR de SARS-CoV-2. Aquí tenemos la curva. Esto es lo importante que queremos que vean cómo se tomó la decisión también de continuar con el aislamiento domiciliario y el alta del paciente. Esto es un CT. Entre más rápido amplifique la curva, quiere decir que está lleno de RNA viral el paciente. Entonces, este es nuestro control del paciente, nuestro control de laboratorio y esta es la muestra del paciente con el RNA viral. Vean cómo amplifica muy rápido las curvas de los genes que nosotros estamos analizando para SARS-CoV-2 en el exodo nasofaríngeo. Es una carga viral muy alta. Cuando yo veo en influenza CTs entre 15 y 19, son cargas virales altísimas, muy infectocontagiosas. Y el paciente, después de varios días de síntomas y de estar aquí en el INER, vean cómo de los CTs de 17, 18 subió hasta 32. Una prueba negativa de CTs normalmente la damos a los 35, 36. Entonces, con esto vemos que la carga viral bajó bastante en el transcurso de la enfermedad, como lo acabamos de ver. Entonces, las conclusiones es que el aislamiento en casa 14 días es la mejor medida para evitar la propagación. La media de incubación es de 4 a 7 días y la excreción viral puede ir de 4 a 15 días. Es por eso que lo que se debe de llevar de esta sesión es que el aislamiento de contactos y del caso es fundamental para detener la epidemia y que en México no avance. Y muchas gracias.